Hola chicos, ¿cómo andan? Nos encontramos una vez más para lo que son los trabajos prácticos de Petro 1. Esta vez vamos a retomar con donde dejamos la clase pasada con los parámetros texturales y vamos a empezar a entrar ahora sí bien de lleno en lo que es la temática de las texturas de las rocas ígneas, pero enfocándonos en estas primeras dos clases en lo que son las texturas de las rocas plutónicas. Así que si les parece, arrancamos. Bueno, en la clase pasada habíamos redondeado esta idea de que las rocas ígneas las podíamos trabajar siguiendo dos líneas de trabajo en paralelo. Por un lado la mineralogía y la geoquímica, que nos hablaban de la composición de los magmas y su evolución en el tiempo, y por otro lado las características texturales, que habíamos resumido en los grandes parámetros texturales, que nos hablan de la trayectoria termodinámica y cómo los parámetros que controlan la cristalización, la viscosidad de los magmas, la difusión térmica, la difusión iónica, condicionaban variables como la tasa de crecimiento y nucleación de los cristales, y eso en última instancia definía un parámetro básico para nosotros que era el tamaño de grano. Ahora vamos a empezar a explorar un poco más este universo de las texturas, centrándonos en una parte del sistema magmático, que es el ambiente plutónico. Pero antes de adentrarnos en esto, vamos a hacer un pequeño repaso de qué es una roca plutónica. Para empezar, una roca plutónica es el resultado del enfriamiento y cristalización de un magma que quedó atrapada en el interior de la corteza durante su ascenso a la superficie. Tiene ciertas características. Obviamente es una roca ígnea. Parece una obviedad decir esto, pero cuando nosotros estamos en el campo, la división que tenemos en la facultad de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, que es tan clara en las distintas materias, no va a ser tan fácil y es importante tener en cuenta qué rasgos nosotros usamos para darnos cuenta que una roca es una roca ígnea y no una roca metamórfica y una roca sedimentaria. Eso es una tarea para que piensen ustedes y podamos discutir en alguna de las próximas clases que vamos a hacer en vivo. Obviamente, como el enfriamiento es lento y la cristalización ocurre de manera lenta también, van a ser rocas en general holocristalinas, no vamos a tener vidrio volcánico. Van a ser rocas generalmente faneríticas, aunque el tamaño de grano va a variar en gran medida dependiendo también de la cristalización y de la tasa de enfriamiento. Forman obviamente cuerpos ígneos que pueden ser discordantes como los plutones, aunque en algunos casos pueden también aparecer formando cuerpos concordantes. Una característica que vamos a tener metamorfismo de contacto asociado a los bordes de este cuerpo ígneo y obviamente, y repitiendo una vez más, el enfriamiento es relativamente lento. Es importante este concepto de relatividad porque tenemos dentro del mismo ambiente plutónico un gran rango y una gran variabilidad de tasas de enfriamiento que van a condicionar distintos tamaños de grano, como vamos a ir viendo más adelante. Dentro de algunas clases vamos a analizar en detalle las distintas partes y los distintos tipos de cuerpos ígneos plutónicos y sus principales estructuras, pero para poder pensar un poco el aspecto textural de las rocas plutónicas vamos a utilizar este modelo conceptual ultra sencillo de lo que es un plutón, en el cual tenemos el plutón en sí mismo, que tiene una parte de núcleo, una zona de borde hacia los laterales, una zona de cúpula hacia el techo, una zona de transición que más o menos hace de transición entre todas estas partes, y por fuera del cuerpo ígneo vamos a tener la aureola metamórfica de contacto. Bien, asociado a la cúpula y al techo de los plutones vamos a tener algunos rasgos que van a desarrollar mejor en el teórico y que seguramente vamos a revisar después en la clase de cuerpos ígneos, que son diques magmáticos. Pues en esta parte del techo también vamos a tener bloques incorporados de la roca de caja y algunos otros aspectos que les repito, los vamos a ver o en el teórico con Yoli y con Eugenio, y algunos también los vamos a revisar en la clase de cuerpos ígneos y estructuras plutónicas dentro de algunas semanas. Entonces, para arrancar con lo que son las características texturales de las rocas plutónicas, vamos a revisar las texturas agrupándolas utilizando las propiedades texturales o los parámetros texturales que empezamos a ver la clase pasada. En el caso de la cristalinidad dijimos que las rocas plutónicas se caracterizaban por ser holocristalinas, con lo cual no es un parámetro textural que podamos usar para clasificar o agrupar las texturas. Así que vamos a ver que vamos a utilizar la granularidad, específicamente el tamaño relativo entre los minerales que componen las texturas, para clasificarlas. Empecemos con lo que son las texturas equigranulares, en el cual la mayoría de los cristales que componen las texturas tienen un tamaño más o menos homogéneo. Recuerden que para llamar inequigranular una textura la diferencia tenía que ser mayor de 10 veces a 1 entre el cristal más grande y el cristal más chico. ¿Bien? Y que el concepto de granularidad, específicamente si las rocas son equi o inequigranulares, era un término que preferíamos definir a muestra de mano porque al microscopio el cambio de escala nos hacía ver que la mayoría de las rocas eran inequigranulares.
Dentro de este grupo tenemos dos grandes texturas o conjuntos de texturas, las texturas granosas y las texturas sacaroides y aplíticas. Como dijimos, son todas rocas con texturas holocristalinas y faneríticas. La gran diferencia entre estos dos grupos de texturas va a ser entonces el tamaño de grano. En el caso de las texturas granosas, vamos a ver que son texturas faneríticas y equigranulares, pero con tamaño de grano medio a grueso. Es decir, que la mayoría de las veces incluso vamos a reconocer los minerales sin siquiera usar la lupa, simplemente observando. Obviamente con la lupa va a ser mucho más fácil, pero el tamaño de grano permite la observación directa de la mineralogía. Vamos a poder clasificarlas de acuerdo al grado de desarrollo de los minerales que las componen en tres grandes grupos: euedrales, subedrales y anedrales. Las texturas granosas euedrales van a ser típicas en general de rocas ultramáficas. Las subedrales van a ser típicas de rocas intermedias a básicas. Y por último, las texturas granosas o granudas anedrales son típicas de rocas ácidas. Veamos acá un ejemplo. Fijémonos que la mayoría de estas plagioclasas tienen algunos de sus lados desarrollados, pero otros no tanto. Incluso hay algunas, como esta que está acá, que tienen poco desarrollo de los bordes de los cristales, con lo cual podríamos decir que la mayoría de los cristales de plagioclasas son subedrales. Los máficos, como este piroxeno que está acá, en general son anedrales, como este que está acá, anedral, este subedral, pero la gran mayoría de los cristales que la componen son subedrales, de manera que esto que sería un gabro o una diorita, podríamos clasificar la textura como una textura de tipo granosa subedral. Comparémosla ahora con esta, que está acá. Esto imaginemos que es con el mínimo aumento del microscopio. Fíjense que no hay ningún cristal, ni los de biotita, ni el cuarzo, ni los feldespatos alcalinos, que tengan desarrollo de caras cristalinas, con lo cual esta textura claramente es una textura de tipo granosa anedral. A diferencia de la anterior, las texturas sacaroides y aplíticas van a ser la versión de grano fino de las texturas granosas, y en general de texturas granosas anedrales, donde los cristales tienen poco desarrollo de las caras cristalinas. En el caso de la textura aplítica es un término que tiene una implicancia composicional, es decir, que solo lo vamos a usar para aquellas rocas de composición granítica, formadas por feldespato alcalino, cuarzo y plagioclasa. La textura sacaroide es un término más amplio, más genérico, que lo podemos aplicar a cualquier tipo de composición. De esta manera, la textura aplítica es un caso particular de la textura sacaroide. Vamos a ver ahora dos ejemplos. En este caso, la textura aplítica, fíjense cómo está compuesta por cristales de cuarzo, feldespato alcalino, escasos máficos, prácticamente no hay ninguno en el campo de visión, o sea que es una textura que en general es típica de rocas leucocráticas, ¿se acuerdan del índice de color? Y fíjense algo importante, que tiene un tamaño de grano tirando a fino. Si lo comparamos con las texturas granosa anedral que vimos antes, probablemente esta roca, sin la ayuda de una lupa, no podamos identificar ninguno de los minerales que la componen. Son todos anedrales y es una de las características principales: fino tamaño de grano, composición granítica y en general anedral. La textura sacaroide, también conocida como microgranuda en algunos casos, puede ser anedral o subedral, como es el caso de esta. Fíjense, la mayoría de las plagioclasas que componen a este microgabro o microdiorita son tirando a subedrales. Incluso muchos de los piroxenos que vemos acá, y algunas de estas son olivinas, son también algunas subedrales, con lo cual también, si lo comparamos con las texturas granosas, es de grano significativamente más fino. No podríamos quizás distinguirlo a ojo desnudo, sí o sí estamos obligados a usar la lupa. Entonces, si combinamos todas las texturas equigranulares faneríticas, podemos ver que hay dos grandes variables para clasificarlas. Por un lado, el tamaño de grano, entre las texturas granudas y la aplítica microgranuda sacaroide, y por otro lado la composición. Vimos que el grado de desarrollo de las caras cristalinas estaba influenciado por la composición de los magmas en ambos casos. Así que en líneas generales podemos decir que la textura granosa anedral y aplítica son típicas de rocas ácidas. La granosa subedral y sacaroide las podemos tener en rocas intermedias a básicas, y en general la granosa euedral la vamos a tener en rocas ultrabásicas, que además, como son las que se enfrían más lentamente, en general no tienen texturas de grano fino equivalentes. En este sentido podemos ver cómo varía la granularidad de las texturas. En este sentido podemos ver cómo varía la composición de las rocas en las cuales tenemos estas texturas. Entonces, para cerrar las texturas equigranulares, comparemos la textura granosa anedral de un granito con la textura sacaroide o aplítica de una aplita, utilizando este gráfico que vimos la clase pasada. En el caso de la textura granuda, fíjense cómo la tasa de enfriamiento
es tal que la tasa de crecimiento de los cristales es mayor a la tasa de nucleación. Eso hace que tengamos pocos cristales de grandes dimensiones, porque los cristales tienen tiempo de crecer y los átomos de moverse para llegar e incorporarse a la estructura cristalina de los minerales. Mientras que en una textura aplítica o sacaroide, la mayor tasa de enfriamiento hace que la tasa de crecimiento se vea bastante reducida, mientras que la tasa de nucleación se ve bastante favorecida. Eso hace obviamente que tengamos texturas de grano fino en comparación con la textura granuda. Bien, entonces en contraposición a las texturas equigranulares tenemos las texturas inequigranulares, que también son texturas en general faneríticas que se caracterizan por tener tamaños desiguales entre los cristales que las componen. Recuerden que la diferencia tiene que ser mayor de 10 veces a 1. En este caso tenemos las texturas porfiroides, pegmatíticas y agpaíticas, que son texturas generales de las rocas ígneas y que las vamos a definir a muestra de mano. Y después tenemos la textura poiquilítica y sus variedades, sofítica y subofítica, que las vamos a ver al microscopio principalmente. Son todas texturas holocristalinas y en general faneríticas. Dentro de lo que son las texturas inequigranulares, la más común es la textura porfiroide, en la cual tenemos cristales de gran tamaño, que vamos a llamar megacristales, rodeados por un conjunto de grano más fino, que vamos a llamar base, y que en líneas generales es de textura granuda. Los megacristales pueden variar bastante de tamaño, siempre son 10 veces más grandes que la base, y pueden en algunos casos llegar hasta 10 centímetros, pero generalmente son bastante más chicos. En general es una textura típica de rocas félsicas, y a diferencia de las texturas equigranulares que veníamos viendo hasta ahora, no necesariamente la formación de esta textura está condicionada por la tasa de enfriamiento, sino que muchas veces es la tasa de nucleación diferencial entre las distintas especies minerales. Por ejemplo, los feldespatos alcalinos que forman los megacristales tienen tasas de crecimiento mucho mayores que el resto de la base, y eso hace que tengamos el desarrollo de texturas inequigranulares de este tipo. Es decir, los feldespatos crecen más rápido o crecieron antes que el resto de la roca, lo que hace que se produzca esta diferencia de tamaño. Otra forma por la que se podría originar esta textura es mediante la exsolución de los volátiles en la cámara magmática. Imaginemos la situación de la figura donde tenemos un Plutón enfriándose. Acá tenemos el diagrama de las plagioclasas como un ejemplo. Y tenemos la temperatura en estas condiciones para esta presión parcial de agua, que es equivalente a 6 kilobares de presión. Fíjense que estamos por debajo del líquidus, pero por arriba del solidus. Esto hace que tengamos una cámara magmática donde tenemos líquidos y cristales. Estos cristales van a ser los futuros megacristales de la textura. Ahora, por distintos procesos, exceso de presión en la cámara magmática, movimiento sísmico, conexión con la superficie, la presión de la cámara magmática disminuye y los volátiles se exsuelven del magma bajando la presión parcial de agua del magma. Esto trae como consecuencia la modificación del diagrama de fases, en este caso de las plagioclasas, y fíjense cómo rápidamente, sin cambiar la temperatura del magma, que está a la misma temperatura que antes, la roca o el magma pasa a estar por debajo del solidus. Esto fuerza al líquido restante a cristalizar rápidamente, a pesar de que estamos en un ambiente plutónico, es más rápido, y forma la base de las texturas porfiroides. Probablemente el ejemplo extremo de textura inequigranular es lo que conocemos como la textura pegmatítica, donde tenemos megacristales de tamaño excepcionalmente grande, muchas veces de varios metros, coexistiendo con cristales de muchísimo menor dimensiones. Podemos ver acá en las fotos de ejemplo dos pegmatitas de la provincia de Córdoba. Fíjense estos megacristales, en este caso son de espodumeno, y tenemos una base también fuertemente inequigranular de feldespato alcalino. Muchos de estos brillos que se ven por acá es muscovita, y también algunos cuarzos dando vueltas también en la base de esta textura inequigranular. Acá pasa lo mismo, son los mismos cristales de espodumeno rodeados de un agregado de grano más fino, pero también inequigranular, de feldespato alcalino, cuarzo y muscovita, que serían estos parches que vemos por acá. El aspecto de esta textura es muy variable, pero siempre está caracterizado por esta fuerte inequigranularidad que es típica de las rocas pegmatíticas. Este tipo de texturas obviamente va a ser muy difícil de observar a muestra de mano, porque a muestra de mano vamos a tener una muestra de un único cristal. Son texturas que se observan bien a escala de afloramiento por esta gran diferencia de tamaño y gran dimensión de los cristales que la componen. En general,
Este tipo de textura se origina por una nucleación limitada y un tremendo crecimiento, es decir, que la tasa de crecimiento es gigantesca, muchos órdenes de magnitud mucho más alta que la tasa de nucleación, y esto muchas veces está favorecido por un alto contenido de volátiles que actúa disminuyendo drásticamente la viscosidad y por lo tanto facilitando la difusión iónica en el magma. Otra textura inequigranular típica en este caso de rocas también félsicas a intermedias, en este caso especialmente es típica de sienitas, es la que conocemos como textura agpaítica, en la cual vamos a tener como un esqueleto de feldespatos alcalinos, entre los cuales de manera intersticial y rellenando los espacios vamos a tener el desarrollo de minerales máficos, especialmente minerales hidratados como es la horblenda, la biotita. Fíjense que a muestra de mano, como esta foto que tenemos acá, se ven estas formas triangulares que son los espacios que quedan entre los megacristales subedrales, euedrales de esta textura, entre los que cristalizan estos máficos que generalmente son anedrales y se adaptan al espacio que queda entre los feldespatos. Bien, también suelen aparecer feldespatoides en algunos casos, como les decía, es una textura típica de rocas alcalinas y en general es muy común en sienitas, aunque a veces también puede aparecer en algunos granitos. Acá tenemos una vista al microscopio, es obviamente una textura de grano grueso, así que el microscopio va a ser complicada de verla, va a ser algo más fácil de diagnosticar a muestra de mano, pero fijémonos cómo los feldespatos tienen bordes bien desarrollados, es decir, que son subedrales, y los máficos, en este caso un piroxeno, se amoldan, se adaptan a los espacios que quedan y tienen estas formas triangulares y con ángulos oblicuos. También acá tenemos algo de biotita cristalizando dentro de los espacios que quedan entre los megacristales de feldespatos. Este tipo de textura, como les decía, es típico de magmas sobresaturados en álcalis y con alto contenido de volátiles. Esto hace que la sobresaturación en álcalis fuerce a los feldespatos a cristalizar de manera temprana y se tengan tiempo y espacio para desarrollarse y formen el esqueleto de la textura, que son estos megacristales subedrales, que están todos trabados unos con otros. A medida que se empiezan a agotar los álcalis, el magma se enriquece progresivamente en elementos ferromagnesianos y eso fuerza la cristalización tardía de los minerales máficos, que son hidratados justamente porque son magmas con alto contenido de volátiles, que cristalizan en los intersticios que quedan entre los minerales que se habían formado previamente. Esta gran presencia de volátiles también hace que comúnmente estas texturas tengan un grado de alteración bastante fuerte. Si se fijan hacia los bordes de los cristales de feldespatos, en la foto podemos ver que tienen como un borde más rosadito. Eso es producto de la alteración y reemplazo por argilominerales de los megacristales de feldespato alcalino hacia los bordes, hacia estos espacios que ocupan los máficos y donde están los magmas más ricos en volátiles, que son los que causan esta alteración. Así que es una alteración de tipo deutérica. Bien, entonces, todas las texturas que vimos hasta ahora, las texturas granudas, las aplíticas, sacaroides, las porfiroides, la pegmatítica obviamente y la agpaítica son las que llamamos texturas generales de las rocas plutónicas. Van a ser todas texturas que vamos a tratar de identificar a muestra de mano. ¿Por qué? Porque al microscopio, quizás sacando la textura aplítica, los tamaños de grano nos van a dificultar mucho la identificación correcta de esta textura. Piensen que cristales de más de medio centímetro ya en el microscopio ocupan casi todo el campo de visión. Entonces, todas estas texturas que venimos mencionando hasta ahora, siempre vamos a tratar de identificarlas a muestra de mano y son las que llamamos las texturas generales de las rocas ígneas. Y en general son mutuamente excluyentes. Si la roca tiene textura granuda, no puede tener textura porfiroide, porque o es inequi o es equigranular. Lo mismo pasa con la textura porfiroide y la textura agpaítica. O es una o es otra. No pueden tener estas dos texturas una misma muestra de roca. Las texturas que vamos a ver a partir de ahora son entonces texturas de más de detalle. Si bien la mayoría las podemos ver en algunos casos a muestra de mano o usando la lupa, en línea general van a ser texturas que va a ser más fácilmente identificar al microscopio y por eso le decimos texturas de detalle. La primera que vamos a ver es la textura poiquilítica, en la cual tenemos minerales en general fanerocristalinos que incluyen otros minerales fanerocristalinos. Y en líneas generales son siempre minerales esenciales. Los minerales accesorios no suelen estar incluidos dentro de esta descripción porque siempre son muy pequeñitos y es común que estén incluidos dentro de otros minerales. En este caso tenemos cristales de mayor tamaño que vamos a denominar oicocristales, que engloban cristales que vamos a denominar cadacristales. Bien, un ejemplo podría ser cristales de feldespato alcalino, incluyendo
cada cristal es de biotita, por ejemplo. Algo interesante es que esto tiene que ser, como todas las texturas, algo repetitivo que observemos en varios puntos a lo largo de la muestra. ¿Bien? Si en un lugar nosotros vemos un pedacito de biotita incluido dentro de un feldespato alcalino, eso no constituye una textura. La idea es que sea algo repetitivo y que siempre la relación entre esos dos minerales sea de inclusión. Es decir, que por ejemplo, en el ejemplo que venimos hablando, siempre la biotita o la gran mayoría de las biotitas estén incluidas totalmente adentro de cristales de feldespato alcalino. Solo en ese caso vamos a poder hablar de texturas de tipo poiquilítica. Acá tenemos un ejemplo de unas plagioclasas con pequeñas inclusiones, en este caso globulares, de piroxenos. Fíjense que si nosotros recorriéramos el corte veríamos que la mayoría de las plagioclasas tienen inclusiones de este mismo estilo dentro del cristal. Un caso particular de textura poiquilítica son las que denominamos textura ofítica y subofítica, que al igual que la textura anterior involucra que un mineral esencial esté incluido adentro de otro mineral esencial. En este caso son cada cristales, que en general están desordenados de plagioclasa, que son incorporados total o parcialmente por un piroxeno, en general un clinopiroxeno. Si la plagioclasa siempre está incluida de manera completa, vamos a hablar de textura ofítica, mientras que si entra solo una porción de la plagioclasa dentro de lo que son los piroxenos, vamos a hablar de textura subofítica. En esta foto podemos ver como un agregado de piroxenos incluye totalmente o parcialmente cristales de plagioclasas. Entonces, en este caso, hablamos de que la roca tiene textura ofítica y subofítica en la misma muestra, en el mismo corte. ¿Bien? Junto con la textura poiquilítica, son texturas que indican distinta velocidad de crecimiento, distinta tasa de crecimiento para los minerales. Las plagioclasas empezaron a cristalizar antes, en este caso, y los piroxenos siguieron cristalizando y englobando total y parcialmente a los cristales de plagioclasa que ya habían empezado a cristalizar antes. En el caso de la textura ofítica y subofítica son texturas típicas de rocas máficas como los gabros, las dioritas. En el caso de la textura poiquilítica puede estar en cualquier composición. Entonces, fíjense que tenemos las texturas equigranulares que en líneas generales están condicionadas o influenciadas por la tasa de enfriamiento del magma y la tasa de nucleación y crecimiento que hace que tengamos distintos tamaños de grano. En el caso de las texturas inequigranulares, fíjense que lo que condiciona su desarrollo en líneas generales es el orden de cristalización de minerales, minerales que empiezan a cristalizar antes que otros, o diferencias de tasas de crecimiento entre distintas especies minerales, minerales que crecen más rápido que otros. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a pasar a un tercer conjunto de texturas que vamos a llamar texturas de intercrecimiento, donde la principal relación va a ser la de la competencia de espacio entre los distintos minerales o minerales que están cristalizando juntos al mismo tiempo y desarrollan determinados arreglos geométricos entre sí. Entonces, dentro de la textura de intercrecimiento vamos a tener una íntima interdigitación o interpenetración de cristales. Y vamos a tener un grupo de texturas que son la concertal, la textura gráfica, la textura granoférica, el conjunto de las texturas vermiculares y el conjunto de las texturas lamelares. Si bien son todas texturas faneríticas, en general algunas pueden ser bastante difíciles de ver a muestra de mano y van a ser texturas ya bien de detalle que vamos identificando al microscopio cuando estemos trabajando con las muestras. Y obviamente son holocristalinas, ninguna involucra vidrio volcánico, recuerden que estamos en el ambiente plutónico y que el vidrio prácticamente es inexistente. Dentro de las texturas de intercrecimiento, la primera que vamos a revisar es la textura concertal, donde tenemos la interdigitación de entre los bordes de dos cristales vecinos que desarrollan bordes aserrados o lobulados entre sí. Es típico de granitoides con textura granuda anhedral y podemos ver acá en las fotos de ejemplo, por ejemplo, la relación entre un anfíbol con bordes lobulados contra el cuarzo o contra el feldespato alcalino. Lo mismo se observa entre el cuarzo y el feldespato alcalino. En esta otra foto podemos ver la misma relación de bordes aserrados y lobulados entre un anfíbol y una biotita, o entre la misma biotita y las plagioclasas, o entre el anfíbol y los feldespatos alcalinos. Otra textura de intercrecimiento es la que llamamos como textura gráfica. La variedad más conocida es el intercrecimiento entre cuarzo y feldespato alcalino. Es típico de granitoides, obviamente por la composición, y también lo vamos a encontrar en muchas pegmatitas, donde tenemos cristales con desarrollo de formas de cuñas o bastones alargados, con formas angulosas, desarrollados dentro de grandes cristales de feldespato alcalino. Acá tenemos un ejemplo de una foto a muestra de mano, acá hay una moneda de 1 peso para escala. Fíjense, tenemos un cristal hospedante de feldespato alcalino y dentro todos cristalitos con aspecto de runa o de escritura, con forma de cuñas, palitos, con ángulos rectos, de cuarzo,
que es justamente este aspecto gráfico que caracteriza a este tipo de textura. Es lo que llamamos textura gráfica cuando lo vemos a muestra de mano. Si lo viéramos al microscopio y no lo pudiéramos ver a muestra de mano, lo llamaríamos textura micrográfica. Y acá tenemos un ejemplo de este tipo de textura micrográfica donde tenemos un cristal hospedador de feldespato alcalino y fíjense la forma de cuñas o palitos que tienen los cristales de cuarzo que están intercrecidos dentro del feldespato alcalino. Algo interesante de esta textura es que todos los cristales de cuarzo en realidad forman un único cristal de cuarzo que está completamente interpenetrado con el feldespato alcalino. Eso significa que cuando yo gire la platina del microscopio, todos estos que parecen individuos aislados van a extinguir juntos. ¿Qué significa esto? Que todos esos que parecen cristales aislados de cuarzo en el interior del feldespato están conectados y en continuidad óptica. Son una misma entidad cristalográfica. ¿Bien? Eso es importante porque nos va a permitir separarlo de otros tipos de texturas que por ahí son parecidas, que vamos a ver ahora dentro de un par de placas, y que van a extinguir de manera distinta. Entonces recuerden, la textura gráfica, todos los individuos que la componen extinguen juntos porque son parte del mismo cristal y están en continuidad óptica. Esto es importante porque es lo que nos demuestra que es una textura de intercrecimiento y no una textura tipo poikilítica, donde un mineral cristalizó antes y después otro que creció más rápido lo terminó englobando. El hecho de que ambos estén en continuidad óptica, el feldespato alcalino y el cuarzo, nos muestra que cristalizaron juntos en el mismo espacio y las formas angulosas del cuarzo responden a los controles cristalográficos que el feldespato alcalino le impone durante la cristalización al cuarzo. O sea que el que manda es el feldespato alcalino y controla la forma, los planos cristalográficos del feldespato alcalino controlan la forma, el hábito del desarrollo del cuarzo. Un ejemplo de grano más fino todavía es lo que podemos decir textura granofílica. Entonces tenemos a muestra de mano, textura gráfica, al microscopio, textura micrográfica, y la textura granofílica es una variedad de grano más fino todavía, que en líneas generales vamos a ver con un aumento intermedio en el microscopio, en el cual tenemos una variedad de textura micrográfica donde el intercrecimiento de cuarzo y feldespato alcalino, a veces plagioclasa, tiene una distribución fibrosa irradiada que le da un aspecto plumoso a la textura. En general tenemos un cristal núcleo de feldespato alcalino o de plagioclasa, a partir del cual hacia los bordes tenemos estos desarrollos plumosos de intercrecimiento de feldespato alcalino y cuarzo, que si hacemos zoom tienen la misma geometría en cuñas y palitos controlado cristalográficamente por el cristal hospedador. Todas estas texturas que venimos viendo ahora, obviamente lo que nos están marcando es la cristalización en el eutéctico del sistema, en este caso leucita sílice, feldespato alcalino sílice en este punto. Cuando llegamos al eutéctico, los dos minerales, feldespato alcalino y cuarzo, cristalizan juntos, y si hay poco espacio para el desarrollo de los cristales, ocurre esto de que forman estos arreglos interpenetrados, intercrecidos de aspecto gráfico, granofílico o micrográfico. En este esquema, la textura concertal también puede ser interpretada como una textura de eutéctico en el cual, dentro de lo que es el sistema granito, ocurre la cristalización en simultáneo de distintas fases minerales que ya no forman una interpenetración, sino un intercrecimiento donde los minerales compiten entre sí por el espacio, y eso da lugar a esos bordes lobulados que caracterizan a la textura. Otro grupo de texturas de intercrecimiento son las que conocemos como texturas vermiculares. Una de ellas ustedes la conocen, la textura mirmequítica, y otra la textura simplectítica. Son muy similares. En líneas generales lo que tenemos son un cristal con forma de gusanitos, de vermes, que está incluido dentro de un mineral mayor. ¿Bien? En el caso que el arreglo sea entre gusanitos de cuarzo y cristales de plagioclasa, lo vamos a llamar textura mirmequítica, mientras que se involucra cualquier otra composición, por ejemplo, piroxenos y plagioclasas, o biotitas y piroxenos, lo vamos a llamar textura simplectítica. Acá tenemos un ejemplo, fíjense, tenemos un feldespato alcalino pertítico, fíjense las pertitas, y después tenemos plagioclasas con gusanitos de cuarzo, formando una textura de tipo mirmequítica. Para diferenciarlo de lo que es la textura gráfica, en este caso, si nosotros girásemos la platita, cada uno de los gusanitos va a extinguir de manera individual. Eso significa que cada gusanito es un cristal independiente de cuarzo que no está en continuidad óptica con el resto de la textura. Entonces, quizás uno miraría este sector, por ejemplo, de la textura y diría, bueno, esto es bastante parecido a una textura gráfica. Pero si yo giro la platina, en este caso, cada uno de estos cristalitos
de cuarzo va a cristalizar de manera independiente, no como un conjunto como sí ocurría en la textura gráfica. En esta imagen lo que podemos ver es un cristal de biotita que tiene en su interior desarrollo de gusanitos de cristales de anfíbol bastante irregulares, y también de vuelta, si yo girase la platina, cada uno de los gusanitos se extinguiría por separado. Fíjense que la textura es idéntica a la mirmequítica, nada más que cambia la composición. La textura mirmequítica entonces es un caso específico, composicionalmente específico, dentro de lo que son las texturas simplectíticas, que pueden tener cualquier composición. Dentro de lo que es la textura mirmequítica, en líneas generales es una textura que se forma por reacción posmagmática, es decir, un desequilibrio composicional de los minerales como consecuencia de la circulación de fluidos, en general hidrotermales o deutéricos, que son ricos en calcio. Si seguimos esta ecuación, vemos que el feldespato alcalino reacciona con el calcio del fluido para formar plagioclasa con un exceso de sílice que va a formar los gusanitos, y el fluido se lleva el exceso de potasio. Esto hace que veamos que a partir de un cristal de feldespato alcalino, una plagioclasa generalmente crezca a expensas de este feldespato alcalino, y a medida que crece veamos los cristalitos con hábito de gusanito de cuarzo. Si bien las mirmequitas son una textura de reacción subsólida, muchas simplectitas, si bien también se pueden formar por reacciones subsólidas, también pueden estar representando cristalizaciones en el eutéctico o relaciones de cristalización en simultáneo dentro de distintas fases minerales. Cada ejemplo particular tiene su propia explicación, eso después podemos discutirlo o buscarlo en algunos libros donde están explicados los casos particulares. Otro conjunto de texturas de intercrecimiento que ustedes están familiarizados son las texturas lamelares, también conocidas como texturas pertíticas, en el cual tenemos intercrecimiento de láminas de un mineral que es solución sólida, que están incluidas con otro de los extremos del mineral solución sólida. El ejemplo más clásico de las pertitas es el de los feldespatos alcalinos y la albita, que podemos ver inclusiones de estas láminas en forma de parches o con forma de láminas, valga la redundancia, o con forma de llamarada dentro de un feldespato alcalino. Otros ejemplos pueden incluir clinopiroxeno, ortopiroxeno, cristales de ilmenita que son opacos dentro de cristales de olivina o de piroxeno. Bien, son todos minerales que en algún punto forman solución sólida, y cuando la temperatura empieza a disminuir, esa solución sólida se desestabiliza y se separan las dos fases minerales. Acá tenemos un ejemplo de textura lamelar tipo pertítica en forma de parches de plagioclasas, albitas, dentro de lo que es un feldespato alcalino. Si lo comparamos por ahí con este ejemplo, que son bien laminares, bien lamelares, las pertitas, es un tipo. Después tenemos las que son tipo parche, como esta que podemos ver acá. Algo importante para destacar es que todas las pertitas siempre involucran feldespato potásico y albita, con lo cual esta plagioclasa que tenemos dentro de los feldespatos alcalinos va a ir para lo que es el lado A del diagrama de clasificación QAPF. No así la plagioclasa que podamos tener por fuera, que probablemente ya no sea albita 100%, habría que hacer una técnica de Michel-Levy para determinar la composición, o microsonda, o determinar la composición, pero en general las plagioclasas que no forman parte de las pertitas son un poco más cálcicas que la albita que está dentro del feldespato alcalino formando las pertitas, y que sí es importante tener en cuenta que se clasifica dentro del vértice de la A en el diagrama QAP. Acá tenemos otro ejemplo, en este caso un cristal de olivina con intercrecimientos tipo de mezclas lamelares de espinelas opacos, y fíjense que es tan denso que por sectores podríamos confundirlo con un clivaje. La diferencia, cómo lo vamos a diferenciar, es que vamos a hacer zoom, vamos a darle más aumento con el microscopio, vamos a sacar nicoles y vamos a ver que efectivamente todas estas inclusiones, se nota bien acá, son cristalitos de aciculares o lamelares con distinta geometría de opacos, es decir que no dejan pasar la luz, son minerales del grupo de la espinela. Si lo vemos en un diagrama para el caso de los feldespatos alcalinos, vamos a ver que si tenemos un magma de esta composición, a medida que se acerca al líquidus empieza a cristalizar un único feldespato que tiene una composición que podemos sacar utilizando la regla de los diagramas de fases. A medida que cristaliza, las distintas partes de ese feldespato van cambiando de composición, pero seguimos teniendo un único cristal de feldespato alcalino con solución sólida de albita. Pero si el enfriamiento es lo suficientemente lento, al llegar a la línea Solbus, que está por abajo aquí,
ese único cristal empieza a separarse, a disolverse en las dos fases que ya no son compatibles por este hueco de imisibilidad que existe entre ambos extremos. Y eso da como resultado las pertitas. Cada una de las fases minerales que forman este tipo de texturas, por ejemplo el ejemplo que veíamos antes de la olivina con los opacos, cada uno de los diagramas de fase es particular para la relación y eso lo pueden buscar en los libros de petrología que están detallados. Bien, quedan algunas texturas, pero vamos a llegar hasta acá hoy, así no se hace tan largo el video y la semana que viene terminamos de ver las poquitas que quedan y vamos a también a revisar cómo es la distribución o las variabilidades que podemos esperar dentro de las texturas al analizar distintas partes de distintos estilos de cuerpos ígneos. Para eso vamos a usar un ejemplo de un plutón y de un dique para ver cómo varían las texturas dentro de este tipo de cuerpos ígneos. Pero bueno, vamos al práctico que nos toca hoy. Básicamente la idea es empezar a trabajar con todas las texturas y a describir las muestras. Van a tener para trabajar 3 modelos digitales en 3D de rocas a muestra de mano, como para hacer una descripción de los parámetros texturales, las texturas que las componen y tratar de estimar la mineralogía de las rocas, especialmente los minerales félsicos, porque los máficos va a ser bastante difícil de estimar. Pero bueno, la idea es describir parámetros texturales, las texturas que puedan observar, sobre todo las texturas generales que hablamos al principio del video, y clasificarlas usando estas observaciones. Y después les vamos a pasar una serie de videos como los que ya vieron para parámetros texturales, donde van a ver al microscopio el aspecto de una serie de muestras de rocas plutónicas. A esto le sumamos una foto al inicio, pueden poner pausa para verlas en detenimiento, del corte delgado, como para tratar de ver la textura general a muestra de mano, con y sin nicoles, porque hay algunas que tienen un color muy clarito donde no se ve fácil la textura, entonces hicimos como un truquito usando un polarizador de mano para que puedan ver el corte delgado con luz polarizada y aún así sacar la textura general de la roca lo más parecido que se puede a una muestra de mano. Entonces la idea va a ser la misma: parámetros texturales, las texturas generales, estimar porcentajes, clasificar y tratar de armar una descripción redactada. Traten de que no pase de más de media carilla cada descripción, la idea es que sea concisa y tratar de resumir y condensar lo más posible la información. Traten de armarla pensando que es un informe que ustedes tienen que presentar para una empresa. En las empresas en general no les gusta mucho lo súper largo, sino que tiene que ir bien concreto a resolver la problemática. Así que bueno, como siempre estamos dispuestos a responder sus dudas y consultas por el chat de Google Classroom y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escuchar.